ya están disponibles en Spotify y se van a subir también en YouTube. Y en particular, las primeras, hubo una antes, que fue como el piloto y que no fue registrado más que en Instagram, que fue sobre cambio climático. La segunda fue sobre feminismos, la tercera fue sobre violencia, criminalización de la mujer por por emergencias obstétricas. Y ahorita esta cuarta, yo tenía un interés particular de que se hablara de la ciudad y del crecimiento metropolitano y otras cosas. Ahora, hablar de urbanismo y de desarrollo de la ciudad y las dinámicas sociales es una temática un poquito, más que difícil, es muy particular o es difícil encontrar, sobre todo pensando en una cuestión situada, ¿no? O sea, en particular en Mérida, ¿no? Y pues es un interés muy singular, digamos, o sea, muy como que, y que bueno, a fin de cuentas en cierta forma nos atraviesa, ¿no? Y pues me topé con que Miguel trabaja directamente esta temática y pues lo invité para que pues nos diera esta charla, ¿no? Y la dinámica va a estar en que él va a sostener, pues nos va a dar como un panorama muy libre, nunca como que yo siempre a los que invito les digo, tú habla desde lo que tú manejas, o sea, no quiero como que responda tal pregunta, tal cosa, ni no, o sea, háblalo de una manera genuina, ¿no? De donde más digamos, te interpela, ¿no? Y entonces él nos va a charlar un poco de su investigación, ¿no? De lo que hace, más o menos como 45 minutos, una hora, no sé. Y después, pues pasamos a una ronda de preguntas, ¿no? Y bueno, sin más, los dejo con Miguel Matos. Pues muchísimas gracias David, también, Víctor, perdón, igual gracias al Centro Cultural Lorca por la invitación, al staff y también pues a toda la audiencia que se dio el tiempo de venir. Como decía Víctor, mi nombre es Miguel Matos Ramírez, yo soy arquitecto e ilustrador y esto que comentaba Víctor sobre la dificultad a lo mejor de hablar desde un desarrollo de la ciudad situado, pues viene a ser muy interesante que yo hable sobre la ciudad de Mérida, porque para empezar yo no vivo en la ciudad de Mérida, yo vivo en el municipio de Canacín, que bueno, tampoco está tan lejos, pero no es parte de la ciudad de Mérida ni del municipio de Mérida, no está en su demarcación. Pero toda mi vida yo he tenido relación con la ciudad de Mérida en términos de que aquí he estudiado desde mi secundaria hasta mi formación universitaria y parte de mi entretenimiento, parte de mi ocio, parte de mis actividades de mi tiempo libre y tal, son en la ciudad. Pero siempre yo he tenido, por ejemplo, esta visión desde el municipio vecino, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, algo que yo me he dado cuenta que parece ser cosas que noto cuando hablo con la mayor parte de las personas y que viven en la ciudad es la cuestión de las distancias, por ejemplo. Tiendo yo a tener menos asombro cuando tengo que moverme mucha distancia para ir a algún lugar, porque yo siempre me he tenido que mover mucha distancia para llegar a cualquier lugar, ¿no? Y ya sea que yo me mueva en automóvil o me mueva en camión, siempre considero mucho más tiempo para llegar a algún lugar de lo que cualquier persona podría, pues, a diferencia de las personas que viven en la ciudad y sobre todo las que están dentro de las rutas, que es mucho más, serían casos más favorables. Pero en mi caso siempre ha habido un tema con la distancia, ¿no? De que suelo medir con menos, ser menos estricto con las distancias. Yo siempre considero 30, 40 minutos para moverme de mi casa, por ejemplo, a la escuela, o a la secundaria, o a la preparatoria, o a la universidad, ¿no? Y
como dice también Víctor, pues el tema de la ciudad, sea cualquier ciudad, Mérida o Canacín o cualquier otra, siempre es un tema complicado porque la ciudad viene a complejo, porque la ciudad viene a ser como una manifestación física de fuerzas que no tienen que ver con el espacio y no tienen que ver estrictamente con cuestiones territoriales, sino tienen que ver con cuestiones sociales, políticas, económicas, de guerra. Por ejemplo, hace muchos años había una cuestión con el tema de la guerra y tal. Entonces, pero la ciudad se vuelve la manifestación física de todo eso, ¿no? Entonces, de una manera casi inevitable, quienes estudian la ciudad y es cuestiones territoriales, en algún punto se empiezan a topar con cosas que salen de su disciplina, ¿no? Y empieza a ser un poco pues interesante y al mismo tiempo representa un reto para estos estudios, saber en dónde limitarse, qué barreras cruzar y qué barreras ya no corresponderían pues a una cuestión disciplinar. En ese sentido, por ejemplo, muchos de los estudios más contemporáneos sobre la ciudad abrazan más la idea de lo multidisciplinario, entendiendo a la ciudad como este fenómeno multifactorial, que no está estrictamente ligado a la cuestión del suelo, de la tierra, aunque esa sea su característica más relevante, ¿no? O más visual o vistosa, pues. Entonces, y bueno, aquí en la zona metropolitana de Mérida, donde ahí sí incluiría yo a Canacín por cuestiones geográficas y tal, la zona metropolitana o la metrópoli, siempre las cuestiones territoriales de la metrópoli generan mucha polémica y prueba de eso es, por ejemplo, la reacción de la gente, la reacción de los medios con respecto a proyectos que tienen que ver con el espacio o de ordenamiento territorial, ¿no? Y pues por supuesto no hay reparo en decir el asunto de, por ejemplo, podría hablar de Cancún, por ejemplo, que es una ciudad planeada, cuestiones más cercanas en el tiempo como es el Tren Maya, el proyecto del tren transísmico, el YETRAM, por ejemplo, recientemente, hace 3 días en la Jornada Maya se publicó la nota sobre el inicio de la construcción del Parque de la Plancha, que ha sido un proyecto que tiene muchísimo tiempo ahí sobre todas las mesas posibles políticas que hay. Ahí ha estado ese proyecto hasta que se ha concretado, ¿no? Entonces también están otros, por ejemplo, los centros de abastecimiento de cadenas como transnacionales, las bodegas que se han construido aquí en Yucatán recientemente, el nuevo estadio de los Leones, y toda esta clase de proyectos siempre generan mucha polémica porque la gente suele percibir de manera muy acertada N cantidad de consecuencias y de impactos, no necesariamente negativos todos, tampoco necesariamente positivos todos, ¿no? Y esto es lo que pone, pues a lo mejor al espacio en una posición como polémica, diría yo, y pues casi que a las personas que nos dedicamos de alguna forma a estudiarlo, pues nos pone como en esta oportunidad o posición o responsabilidad de proporcionar alguna idea, alguna explicación, alguna reflexión respecto a lo que pueda pasar en términos generales, ¿no? Digo términos generales porque también hay una fuerte creencia en lo personal de que mientras más pequeño es el espacio, menos experto es el experto en la materia, ¿no? Empiezan a haber cuestiones en donde un profesor o un académico ya no puede penetrar simplemente porque es una cuestión de que ya no por más preparado que esté, no puedo yo, o no puede nadie de la academia que se dedica a esta cuestión conocer el espacio íntimo de todas las personas de la ciudad, ¿no? O sea, y espacio íntimo me refiero, por ejemplo, a la privacidad del hogar, pero también a la privacidad de la memoria, de las relaciones con las personas, de una dinámica vecinal. Esas cosas a veces las cosas más interesantes suelen estar más restringidas para los ojos que intentan estudiarlas, ¿no? Entonces, bueno, es un ir y venir, es un intentar, y en el intento saber dónde parar también. Esta tertulia o esta charla está llena de ideas y pensamientos que yo he tenido respecto al espacio que comparto con ustedes en la metrópoli, ¿no? Y también esta charla es pues una invitación a que traigan a su memoria, a su mente, sus espacios, sus experiencias,
y que sus propias ideas, ¿no?, sobre los espacios. Y sí, espero que les pueda servir de alguna forma, ¿no? Bueno, traje aquí mi chafa, entonces voy a ir leyendo párrafo por párrafo y luego voy a ir desarrollando. En mis años de universidad era común decir que el espacio, y en mucha medida la arquitectura también, era resultado de una inteligente organización de cosas, entre ellas muros, pisos, losas, terrazas, y esas cosas tenían características como colores, texturas, materiales, tal y cual cosa, ¿no? Volúmenes, arcos, toda una colección de cosas de las cuales la arquitectura se ha valido a lo largo del tiempo, y que el espacio era un resultado de ese acomodo inteligente, ¿no? Que había un proceso creativo, inteligente, que si me dabas estos espacios y yo los acomodaba, me resultaba un espacio, ¿no?, particular y único. Y si elevamos esa idea a la ciudad, pues el espacio urbano entonces sería como la suma de avenidas, glorietas, zonas habitacionales, zonas comerciales, plazas comerciales, monumentos, etcétera, ¿no? Entonces el espacio en esa escala sería la suma de esas cosas. Sin embargo, en años recientes de mi formación profesional, descubrí que esto no siempre es así, y que de hecho casi nunca es así, ¿no? Sino que los espacios planteados por esta forma de ver el proceso de la creación espacial generalmente son los menores. Sin embargo, suelen estar apoyados por ciertos poderes que los hacen más visuales o más vistosos o representativos que otras, ¿no? Entonces, y definitivamente los espacios, el espacio, no es una competencia exclusiva de quienes se dedican a hacer arquitectura ni quienes se dedican a planear la ciudad, sino que es más bien un producto de coautoría entre una infinidad de agentes presentes, pasados, ¿no? Presentes y pasados particularmente. Porque también hay una creencia arraigada tal vez de que la arquitectura y el espacio son como una marca registrada que le pertenece a un grupo particular de profesionistas. Y recientemente yo, bueno, en lo personal, podría decirles que no es así. Para alejarnos de esta idea, retomo la propuesta de pensarnos a todos, todas las personas, como seres espaciales, como seres que, así como somos, se dice, ¿no?, aprendemos en la escuela que somos seres políticos, somos seres sociales, somos seres tal, pues también tenemos un ámbito espacial. Hay un filósofo que retoma esta idea de la pulsión de, y a mí me gustaría, pues la agarro también para decir que hay una pulsión espacial, o sea, hay una manera instintiva en donde en primer lugar, a través de nuestro propio cuerpo y a través de nuestro lenguaje, tendemos a emitir pulsiones de espacio que se van haciendo eco con otras pulsiones de espacio de la gente que nos rodea, y se va construyendo eso que le llamamos espacio, ¿no? Primeramente pensamos en cuerpo y el lenguaje antes de pensar siquiera en muros y en tamaños, en dimensiones, en colores y tal, ¿no? O sea, la materia prima del espacio viene a ser que no es una cuestión material, sino más bien son otras cuestiones que están en el proceso mucho antes de que llegue a la mesa una cuestión material o de planeación, por ejemplo, ¿no? Creo que los primeros elementos son esos, o sea, el cuerpo como un primer elemento y el lenguaje para crear espacios. Entonces el espacio pues tiene que ver más con representaciones y relaciones y conexiones y vínculos que con arcos y escaleras y tal, en una primera instancia. Estas relaciones y representaciones la mayoría de las veces toman formas físicas que pueden ser duraderas y pueden ser efímeras. Ahí sí pues hay una cuestión de que al fin y al cabo los espacios suelen tomar forma física después de que son creados. Y esas formas físicas son las que perduran en el tiempo o no perduran en el tiempo,
y son las formas físicas que podemos ver con mayor claridad, ¿no? Pero siempre las formas físicas responden a esta cuestión de relaciones y esta cuestión de la pulsión espacial. Cuando pienso en esto, en estas formas físicas con las que convivimos todos los días, pienso al mismo tiempo en una ciudad como Mérida, pero pues vuelvo a lo mismo, puede ser una ciudad cualquiera. Me vienen a la mente algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, puedo pensar en el centro histórico como un objeto, como una zona, puedo pensar en una parte del centro histórico, en algún edificio del centro histórico, pero también puedo pensar en cenotes, en pueblos pequeños, en las haciendas abandonadas o en uso o reutilizadas, en el monte, en colonias populares, en los fraccionamientos que están por periférico y tal, en el tráfico, en las avenidas en las horas pico, en el pésimo transporte público, en los pequeños pórticos, en los parques, en una infinidad de cosas, ¿no? Ya empiezo a ver estas manifestaciones físicas de los espacios que se van construyendo. Y luego me surge la pregunta, a mí, bueno, como investigador en estos temas, ¿cuál es la historia de estos espacios? Pero si yo quisiera reformular la pregunta tal vez en términos espaciales, podría decir, ¿qué espacios crearon estas historias? O sea, estos espacios o manifestaciones físicas de la ciudad que estoy viendo, ¿en qué momento se crearon? ¿Qué historias les dieron pie? ¿Quiénes participaron de esa pulsión espacial para crearlo? ¿Son los únicos que han existido? ¿Existieron sobrepuestos arriba de otros espacios y tal? Entonces, esa es una forma como de ver, o desde mi perspectiva, poner el espacio al centro como esta cosa que me gusta y me interesa y que quiero investigar, y a partir de eso pues poder observar y buscarle una explicación o buscar alguna razón de lo que estoy viendo, ¿no? O de lo que estoy viviendo o en dónde me estoy moviendo. Este énfasis en el espacio sí responde pues a una cuestión como de interés general que surgió digamos, en la literatura especializada como hace entre 40 y 50 años, ¿no? Responde más bien a una cuestión como de interés de la geografía. A las personas de la geografía habría que agradecerles como este interés en decir, bueno, y el espacio ¿puede el espacio explicar los fenómenos que están ocurriendo? Y esto fue a partir, por ejemplo, de digamos, la ola o la instauración de una ideología o de una serie de ideologías y mecanismos neoliberales que dan pie a ciudades neoliberales, y que veían que aunque todos participaban en teoría de la cuestión neoliberal, la geografía mostraba que habían regiones que eran más beneficiadas y habían regiones que estaban sufriendo más, ¿no? Entonces, si esto era una cuestión compartida, pues ¿por qué habían desigualdades, ¿no? Y bueno, a partir de esto es donde dicen, a lo mejor en el espacio o estudiando el espacio podríamos buscar una respuesta a esto. Y a esto se le llamó giro espacial en las ciencias sociales, y de ahí viene el interés de indagar en el espacio con muchísimo mayor interés y buscar sus entrañas, ¿no? y buscar explicaciones. Y ahora pues, después de dar esta breve explicación, me gustaría entrar como a la primera parte de esto que preparé para el día de hoy, que se llama la construcción espacial del presente, y quiero enfocarme en la metrópoli, en Mérida, ¿no? Siguiendo esta lógica, podemos imaginar la cantidad grandísima de espacios que han nacido, se han transformado y han muerto en la península, aquí en la tierra que estamos pisando, ¿no? La diversidad de su origen, sus rasgos materiales y todo para traernos a este momento exacto de la ciudad. O sea, si pudiéramos sacar una fotografía pues aérea o muchas fotografías de la ciudad, tendríamos una imagen actual de lo que es Mérida, pero sacando o viéndolo desde esta lógica que les comenté, pues yo estoy viendo una parte de un proceso, y queda la pregunta de lo que estoy viendo, de dónde vino, en términos de espacio, ¿no? Y en la fotografía de la ciudad pues podemos ver muchas partes que las forman. Algunas están muy visuales y muy expuestas, pero otras están muy ocultas, ¿no? Ocultas ya sea por el monte, por ejemplo, que también es un elemento que oculta cosas, pero están ahí, ¿no? Dense imaginariamente, hagan el ejercicio de dar una vuelta
pues en vaivén o en coche o en bicicleta sobre todo el periférico de la ciudad y vayan recorriendo en su mente pues todos los edificios y formas y cosas que se pueden apreciar desde el periférico, ¿no? Que con esta forma de anillo pues da una visión completa de la ciudad y todas las cosas que se vayan topando, los puntos de referencia que ustedes tienen de la ciudad y toda la información que pueden sacar de eso, ¿no? Sentirse cerca o lejos, sentir que están en un lugar peligroso o no peligroso, sentir que hay cosas que les agradan más o les agradan menos, a partir de dar una vuelta por el periférico, ¿no? Y ese sería también como una imagen bastante interesante de la ciudad y todo lo que la ciudad ha construido y ha desplazado en su historia, ¿no? La construcción espacial del presente también tiene un poco que ver con cómo la idea de la ciudad ha evolucionado desde el principio, ¿no? Si digo principio de Mérida, pues tal vez lo primero que podemos pensar es en la fundación de la ciudad como tal, ¿no? Pero sabemos también que ese no es el origen o los primeros espacios que se han hecho aquí en esta parte de la península, sino que había una historia previa que de hecho la ciudad rescata en muchos sentidos, ¿no? Hay por ejemplo, sagbés, sobre esos sagbés se hicieron calles importantes en ese momento, calles que hasta el día de hoy perduran, por ejemplo, ¿no? Pero también a medida yo creo que resulta muy difícil para las personas que estudian esto poder indagar en eso que había antes. Y a mí me gusta verlo de esta forma. A medida que nos acercamos más al tiempo, se van revelando cosas del pasado. O sea, no es una cuestión, es más fácil, creo yo en este momento para mí, más fácil ser muy observador con lo que veo y que está pasando al día de hoy, las reivindicaciones que están teniendo muchos grupos sociales, me darían más idea de conocer lo que pasó antes que buscar inútilmente planos de una ciudad que no tenía o no hay registros de esos planos, ¿no? En lugar de buscar en las entrañas de Jo, que era la ciudad que existía, que Mérida se funda sobre Jo, pues yo intento ver en todas las cuestiones del día de hoy esos restos o esas reminiscencias de esas ciudades y ver cómo se van conectando con los espacios actuales, ¿no? Me parece que es un ejercicio más de provecho, pues, y creo yo que se saca mucha información relevante haciendo esta idea, ¿no? Mientras más al presente nos acercamos en la historia de la ciudad, hay más posibilidades de ver esas cosas que estaban en el pasado y que por mucho tiempo intentaron ser cubiertas, ¿no? O hacer desaparecer. Y después empieza toda una historia de la ciudad respecto ya hablando de la historia de Mérida como ciudad colonial, empieza pues toda una historia de representaciones de esa ciudad, ¿no? ¿Qué pensaban las personas de su ciudad? Porque es muy diferente de lo que es, ¿no? Siempre, por ejemplo, de cuestiones coloniales nos llegan mapas y registros, pero siempre es complicado porque el mapa no es el territorio. Entonces no es posible tener una idea y decir tal cual cosa fue así porque lo veo en este mapa, porque hay cuestiones de que se escapan a eso, ¿no? Hay un famosísimo plano de la ciudad de 1864 que se llama Plano Topográfico de Mérida, pero extrañamente hay cuestiones que existían y que se sabían que existían, pero no están representadas en ese plano. Por ejemplo, los arcos de las entradas de Mérida, que se sabe que esos arcos existían ya en ese momento, pero en ese plano no están representados, ¿no? Entonces, si es un plano que intentaba hacer una representación de la ciudad, pues porque no están esos arcos dibujados ahí, ¿no? Entonces, esa es una muestra más de que con un mapa no es el territorio y no se puede fiar pues de lo que ve en un mapa, ¿no? Por eso es importante y da más idea y tomarlo de esta forma como la idea que la gente tenía de su propia ciudad. Y empieza, por ejemplo, desde cuestiones jurídicas, como por ejemplo de que Yucatán técnicamente no fue parte del virreinato de la Nueva España, sino que era una capitanía general que por cuestiones prácticas respondía o tenía asuntos que ver con el virrey, u otros podía tener directamente con el rey, o con la corona española en España, pues.
pero no era parte del virreinato. Entonces hay la idea de que, por ejemplo, hay arquitectura virreinal en Yucatán o hay arte virreinal en Yucatán, técnicamente no era parte del... Entonces, desde cuestiones jurídicas como esa hasta representaciones cuando, por ejemplo, se instalan ya las primeras grandes villas de la ciudad y cómo ellos dibujaban sus mapas de ese lugar, ¿no? Antes, básicamente, en mapas muy antiguos, Mérida pues existía y Valladolid, pero digamos que esas dos ciudades se dividían toda la península, ¿no? No había Quintana Roo, no había Campeche y tal. Estaba Mérida y Valladolid y eran como los grandes partidos, ¿no? Y luego hay esta idea de que habían zonas que se representaban en los mapas que técnicamente aparecían como borderlands o fronteras, porque estaba la cuestión de que había una parte del pueblo maya que nunca se fue, digamos, conquistado o sometido, y habían partes que aparecían ahí como borderlands dentro de la propia península, ¿no? Y que eso luego se conecta también con cuando entra la primera propuesta de una agroindustria, que no fue el enequén, sino fue el azúcar, y como por cuestiones de que la planta era más resistente al clima más cercano a Belice y tal, pues ahí se intentó implantar, y una cuestión territorial por controlar esas tierras, dado que ahí se crecía mejor el azúcar, cuando se intentó introducir en la península, y había también esta respuesta de vuelta, ¿no? de estos pueblos que no dejaron, cedieron su territorio. Y bueno, así podíamos trazar como una historia de cómo se ha representado la ciudad y cómo ha ido y venido y qué la gente decía de esos espacios. Está el propio plano de Ilarregui y tal. Ese fue hecho por órdenes de Maximiliano, fue de la época del Segundo Imperio. Y llegamos hasta los planes, por ejemplo, para no hacerles como la historia muy larga, los planes o los planos, los programas de hoy, ¿no? Que también explican mucho del tema de la ciudad. Una de las cosas que recientemente hice fue estudiar cómo ha sido representado en una parte del municipio en los planes y programas de política pública, y resulta que suele ser que la realidad no siempre coincide con esos documentos de política pública, ¿no? Sino que han querido y han usado representaciones de la ciudad para tener o implementar ciertos mecanismos, y se basan del espacio y de la idea del espacio que tienen las autoridades sobre el territorio, ¿no? En muchos de esos documentos, por ejemplo, si hablamos en particular de la zona norte de la ciudad, que sabemos que a mediados del 19 era parte de la zona enequenera, como mucha otra parte de no solo Mérida, sino también la zona enequenera era un poco más grande, en el noreste, digamos, de la península, que en ese momento estaba lleno de pequeñas haciendas o grandes haciendas, casas anexas, rieles de truck, caminos en el monte para mover leña y una infinidad de conexiones espaciales. Los documentos de principios de siglo prefieren decir que esa parte de la ciudad está vacía, dispersa y periférica, ¿no? Y por lo tanto, esa representación de que ha estado vacía, pues si está vacía se le puede poner algo, ¿no? Si está vacía se le puede dar una vocación de algo. Si está vacía y ociosa, pues la podemos poner a trabajar, ¿no? Básicamente. Entonces, este estudio o análisis de la genealogía de la representación de lo que es la ciudad en los documentos, mapas y texto, pues sirve para cuestiones, ¿no? Es instrumentada para llevar a cabo ciertas cosas. Y así también ha sido el límite municipal, el propio límite municipal, ¿no? Antes les decía que Mérida ocupaba la mitad de la península, porque no había antes, hace muchos años, y Mérida ha ido reconfigurando sus propios límites, y al mismo tiempo que hace eso, reconfiguraba los límites de otros municipios, ¿no? Canacín no era un municipio, sino en el caso de Canacín, no era un municipio, sino hasta hace no mucho tiempo, y así ha ocurrido con los otros municipios, o los que ahora son municipios, que están aledaños a Mérida y que conforman, por ejemplo, la zona metropolitana, ¿no? Y también entre que algunos salen y entre que algunos entran, hay personas que consideran a Progreso parte de, y hay personas que no consideran a Progreso parte de. Entonces, cada determinado tiempo hay una actualización de
qué es la zona metropolitana y qué no es parte de la zona metropolitana, ¿no? Pero resulta ser que, como pasa con el norte, esta cuestión de la representación sirve para determinar presupuestos, generar proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay un detrás de esas representaciones de los espacios, en este caso del metropolitano. Entonces digamos que esta es como la construcción espacial del presente, y de manera así como paréntesis tal vez, hay una cuestión como muy actual, de quizá los últimos años, en donde parte del presente de la ciudad y de su zona metropolitana y quizá de la península, del estado y de la península y de la región, está acompañada de una visión de desarrollo que es muy llamativa y que al mismo tiempo viene acompañada de elementos que les llaman megaproyectos. Y esto, pues, me parece que es una cuestión, así como paréntesis, es una cuestión que es importante discutir en el sentido de conocer qué es y para qué sirve tal cosa, ¿no? Y aquí es donde, bueno, me gustaría ofrecerles unas reflexiones. Siento que este presente o futuro tal vez que vislumbran algunos poderes a partir de la idea de los megaproyectos y cómo los usan, pues yo les podría decir que en una primera etapa el megaproyecto en sí no tiende a ser, no tira a ser realidad en una primera instancia, sino que la primera fase del megaproyecto es más bien como una figura para cabildear, para tantear situaciones, para tantear el ánimo público, para tantear la fricción que puede generar un proyecto, para tantear y conocer qué tanta reacción va a generar tal proyecto, ¿no? Entonces siempre es una cuestión de que hay una primera fase que sirve para eso, ¿no? Y también suele ser dicho, por ejemplo, que los megaproyectos son discutidos en la mesa política, ¿no? Siempre son un tema que involucra muchas cosas, por lo tanto suelen ser muy políticos. Pero yo creo, o viéndolo desde otra perspectiva, tal vez el megaproyecto es la mesa política sobre la que se discuten cosas que no tienen que ver con el megaproyecto, ¿no? Cuestiones de alianzas económicas, cuestiones de reordenamientos territoriales o intereses a mediano, corto, largo plazo, suelen tomar la excusa de tal o cual proyecto para prospectarlos y para ver qué hay y con qué se puede topar ese proyecto, ¿no? Entonces, y finalmente, pues la fase de la concreción como una cuestión que generalmente siempre suele ser diferente a lo que se plantea en una primera instancia, pues es un proyecto que involucra muchísimas cuestiones, muchísimos recursos y que suele tener impactos a veces que no se pueden calcular en el momento en que se están planeando, ni siquiera por las personas que lo están planeando, ni siquiera por las personas a las que les va a afectar. Entonces, y bueno, cierro ese paréntesis como parte de la idea de un presente que siento ahora que hay, como estamos como en la era de la era de los megaproyectos, ¿no? Que te dicen, luego lo quitan, luego vuelve a aparecer en la prensa, vuelve a salir, vuelve a aparecer, y cuando ya nos dormimos y despertamos ya está terreno, están desmontando y tal. Entonces, bueno. Esta segunda parte, voy a ser muy breve, le he llamado conflictos por el espacio. Y pues bueno, pensando en el nombre, quizá sea más apropiado decirles conflictos por la tierra, porque si regresamos a la primera parte en donde todas las personas y grupos sociales son capaces de crear espacios, entonces todos los conflictos que vemos en la prensa son en realidad porque dos espacios están siendo o intentando ser desplegados en el mismo cacho de tierra, ¿no? Entonces, y la tierra como recurso finito, como recurso que no puedes pues generar, al menos no de manera rápida, supongo que cuestiones geológicas sí, pero estamos hablando quizá de millones de años, pues no es tan fácil, rápido crear más tierra de la que ya hay, ¿no? Entonces se considera como un recurso bastante preciado, bastante valorado, bastante caro y bastante finito, ¿no? Porque no puede crearse más. Entonces,
Quizá de unos años para acá lo más reciente sea el conflicto que hay, regreso otra vez a la sección norte de la ciudad de Mérida. Creo que todos estaríamos bastante familiarizados con esta idea o acuerdo de que el norte está creciendo de una manera más rápida que sus contrapartes, ¿no? El centro se transforma, el oriente y el poniente pues están flanqueados por otros municipios, y en la parte sur pues hay dos elementos ahí que están como empujando, que serían, en mi opinión, el aeropuerto y la zona de Custal, que están como, son una suerte como de barrera que no barrera infranqueable, por ejemplo, pero en este momento funcionan como una suerte de barrera, ¿no? Entonces, pues, si están cancelados los otros lugares, el norte es el que queda disponible, ¿no? Y no solo en el norte ahora de la ciudad de Mérida, sino que yo siento que hay una cuestión que ya rebasa el municipio de Mérida y ya es una cuestión de casi todo el litoral noroeste y centro del estado, que es la cuestión inmobiliaria. Que, pues bueno, bueno, ahí entramos con eso. Yo le puse aquí la depredación inmobiliaria y vulgar. Quiero quedarme con esa expresión. La ocupación del norte por la depredación inmobiliaria y vulgar tiene que ver con el ocaso del Enequén como industria y el desplazamiento del eje del capital. Eso ya se ha estudiado por otras personas, cuando la cuestión del Enequén, que generó muchísima riqueza en el estado, pues ya no era tan competitiva como lo fue en sus inicios. Pues había una cuestión de que había que buscar en dónde ahora o cómo ahora producir ese dinero o esos recursos que producía el Enequén, y vieron en la tierra una oportunidad pues muy particular. Y hay diferentes tesis de por qué se dio esto y por qué el crecimiento de Mérida se dio como se dio. Que desde sus inicios, tal vez, de sus inicios en el siglo pasado, este crecimiento más exponencial, porque fue muy extensivo, ¿no? Y horizontal. Siempre hay esta cuestión de por qué no crecemos para arriba, y es una pregunta muy, muy válida, pero desde sus inicios si hoy nos asombramos, por ejemplo, de que alguien construya un fraccionamiento a 15 minutos en auto de periférico, pues eso casi desde siempre se ha hecho así, de una manera muy extraña, ¿no? En sus momentos, por ejemplo, la Dolores Patrón fue una colonia muy alejada del centro, luego la colonia México estuvo muy alejada del centro. La Unidad Revolución, que es el nombre de Cordemex, pues está absolutamente lejos, pero la idea esa que proveía de vivienda a los que trabajaban en la cordelería. Entonces, pero si se veía el mapa de ese momento, era como ciudad, monte y Cordemex y las fábricas, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha habido esta cuestión de crecer muy horizontal y muy alejado y tal. Y bueno, hay una cuestión, evidentemente nuestra geografía peninsular pues permite, digamos, eso, más no permite, sino no impide, no impide que crezcamos de una manera muy horizontal. No hay lagos, no hay montañas, no hay depresiones, no hay valles, no hay nada de eso. Pero también había una cuestión de la tensión con progreso, por ejemplo, que siempre las ciudades buscan salir al mar por cuestiones comerciales, por cuestiones, bueno, antes cuando funcionaban los barcos como medio de transporte, pues también era una cuestión a considerar. Bueno, siguen funcionando, pero bueno, se usaban más bueno, también se usan mucho ahorita, no olviden eso. La cuestión de la tensión con progreso, por cuestiones comerciales y de mover mercancías, eso sí, y la ausencia de montañas, pero también hubo una cuestión, y creo que hasta ahora hay, con el tema del subsidio de las gasolinas, un fomento hacia un estilo de vida basado en el automóvil. Hay una serie de tesis que intentan explicar por qué Mérida creció así, ¿no? Y también, por supuesto, podríamos hablar de cuestiones culturales como la importancia del solar, del patio, que sea de uno u otro grupo social, el patio y sus funciones dentro de la dinámica cotidiana de la gente siempre ha sido importante, ¿no? Entonces, la necesidad y el gusto también, porque es un gusto tener un patio grande, ¿no? Donde puedas tener frutas y tal. Entonces, bueno, hay
explicaciones de por qué creció así, ¿no? Entonces, cuando inicia este crecimiento exponencial, queda en el norte como una cuestión para ocupar, y ya en 1970 se crea uno de los primeros fraccionamientos privados de la ciudad de Mérida. Yo no me lo imaginaba tan antiguo, pero sí es muy antiguo. Y es La Ceiba, el club de golf. Ese lugar fue construido pues, sobre lo que es la carretera Progreso, pero en los 70 yo supongo que estaba muy aislado. Esa zona estaba no estaba urbanizada como está ahora, por supuesto. Entonces en los 70 se construye este primer fraccionamiento privado, como sigue siendo su naturaleza hasta el día de hoy, ¿no? Y ya en ese momento ya había una cuestión muy relevante que tampoco se puede dejar de lado, que es el tema de los ejidos, que ha sido una cuestión polémica y de debate siempre en todas las ciudades de México, porque el ejido pues, fue una cuestión, una herencia de la revolución, una cuestión de reivindicar el campesinado después de que el momento de las haciendas pues, se apropiaba de grandes extensiones de tierra. Pues cuando hay el reparto agrario de mediados de los 30 del siglo pasado, pues en algún momento las ciudades empezaron a toparse con, si bien no había montañas aquí que nos impidiera crecer, a la ciudad de Mérida se topaba con ejidos que les impedía crecer. Entonces el tema del ejido, desde siempre, desde que se identificó que era un problema, pues se buscó una forma de solucionarlo. Y siempre hubo una cuestión ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia, ¿no? Cesión ejidal, traspaso de derechos, pero nunca daba una certeza jurídica como tal, ¿no? Hasta que en el 1994 hubo la reforma a la ley de la Constitución y eso ya permitía hacer una cuestión más de vender algo que desde 1930 y algo, 36, era imposible de vender, que era el ejido. Sin embargo, más recientemente, y tal vez les puedo comentar un poco más, pero les comento ahorita algo. El ejido ha sido, si bien representó en el pasado una cuestión positiva, creo yo, ahora se ha vuelto un poco cuestionable y quisiera llegar a esa parte. Bueno, entonces, en el 94 ya se podía vender y empezó el crecimiento y la incorporación de toda la parte norte de Yucatán y toda la parte, digamos ya, en todas direcciones. Toda esa tierra ya era posible de urbanizar y ahí empezó y se dio la oportunidad, digamos, con más facilidad de que la industria inmobiliaria y la industria de la construcción tomara las riendas del capital en la ciudad, ¿no? Y empezó a comprarse y a urbanizarse tierra a lo loco, así muy rápido, ¿no? Entonces, si en 1970 se construyó La Ceiba, el primero ahí perdido, ya de 2004 a 2009 se autorizó la urbanización del 18% de la superficie del municipio. En solo 5 años se urbanizó casi un 20% del municipio. Y esto corresponde a los grandes fraccionamientos que ahora ya son parte de la ciudad, digamos, ¿no? Francisco de Montejo, Los Héroes, Las Américas. Yo ayer estuve en Las Américas, pero sí como en la 30.000ª etapa. De verdad, yo ya tenía tiempo que no iba a Las Américas y, o sea, yo dije, ya si doy la vuelta a la esquina estoy en Cisal o algo, porque fue una cuestión de pasar las glorietas y glorietas y glorietas. O sea, la glorieta principal, digamos, y toda la parte de acá sí la conocía, pero en algún punto doblé a la derecha y me fui, y ya era una cuestión gigantísima, o sea, muy grande pues. Y me sorprendió que no tiene esa apariencia de fraccionamiento abandonado como sí lo tienen otros fraccionamientos. Esto me pareció interesante porque, pues, por ejemplo, Cauquel, sí me acuerdo haber ido en algún momento a Ciudad Cauquel y habían zonas que se veían completamente abandonadas, pero en este caso no. Todas las calles donde yo me pasé hasta el fondo
todas las casas parecían muy bien habitadas. Entonces, digo, wow, o sea, a lo mejor es un caso particular o no sé, peligrando de inundarse, pero al parecer es un buen lugar para vivir, no sé. Y ya más recientemente, el 2019, para que tengan como otro lapso temporal, ya se veía con más particularidad una cuestión que ha devenido este gran proyecto inmobiliario, que es el proyecto inmobiliario privado. Porque si bien las Américas y Cauquel son desarrollos inmobiliarios o son parte de la industria inmobiliaria, en el sentido de que el Estado no es el que proporcionó esas zonas habitacionales, sino que fueron privados, ha devenido en un proyecto privado, o sea, le han apostado a una privatización de todos esos espacios, ¿no? Ya en el 2019, por ejemplo, de los 18 desarrollos autorizados para el municipio, 16 eran privados. Y este solo es del 2019, ¿no? Completamente, si se revisan otras estadísticas por años, nos podemos dar cuenta de que absolutamente la mayor parte de los desarrollos inmobiliarios que se autorizan, que autoriza la Dirección de Desarrollo Urbano, son privados. Entonces esto está dando pie a, si de por sí el tema de la expansión, si de por sí el tema de la horizontalidad y de tal, ya estaba generando ciertas situaciones, ahora que sean privados, genera otras situaciones, ¿no? A lo mejor. Y se están creando algo que algunos autores hablan, por ejemplo, de un urbanismo insular basado en islas, ponen, por ejemplo, los desarrollos privados como islas de riqueza, las plazas comerciales como islas de consumo y las zonas que quedan en el medio como islas de pobreza. Y esta forma de organizar la ciudad a partir de cuestiones privadas que genera estas mini islas, cada una con sus características, pues va siendo ya una cuestión común de todas las administraciones en muchas de las ciudades de Latinoamérica, ¿no? En general, y yo creo que también en Norteamérica, Europa, Asia y tal. O sea, la idea de una comunidad privada o cerrada o exclusiva es muy atractiva, veo yo, para muchos sectores de las sociedades y está pegando, ¿no? Y aquí, pues, ni qué decir, o sea, donde levantes una piedra hay un fraccionamiento privado, ¿no? O sea, y se siguen construyendo y construyendo y construyendo. Y pues esto obviamente no yo lo he descubierto, sino que cuánta gente ha dicho, bueno, si somos el estado más seguro, pues ¿por qué tanta exclusividad? ¿Por qué tanto muro? ¿Por qué tanto tal, no? Punto aparte de la cuestión de esta pregunta de si somos el más seguro, pues porque queda una serie de afectaciones y de consecuencias por eso, ¿no? Tal vez la más cercana, si yo quiero atravesar de A a B y hay un desarrollo privado, pues voy a tener que dar la vuelta, ¿no? Y si fueran 5 o 10 calles, pues no hay problema. Pero si Cabo Norte me queda en el medio de A y B, o sea, tengo que gastar tantísimo tiempo, tantísimo dinero para dar la vuelta. O si Ciudad Central, o si Ciudad Maderas, o si cualquiera de los nuevos que se están anunciando y algunos ya están construidos, ¿no? Entonces hay pues un impacto terrible. Y este tipo de urbanismo privado o de apuesta por lo privado, pues se ha venido dibujando ya se dibujaba en cuestiones de política pública desde principios de este siglo, de este milenio, ¿no? No tenían ese nombre, pero ya aparecían en las leyes y estas siendo permisivas con estos elementos espaciales. Y decían, si alguien quiere construir en esta zona alejada, pues que se busque que sea una célula independiente de las redes municipales, ¿no? Prácticamente les estaba diciendo que ni Japay ni la CFE iban a llegar ahí por cuestiones de, a lo mejor que están muy alejados y era mucho desperdicio. Pero para las personas o los sectores de la sociedad a las que estaba dirigido eso, ¿cuándo ha sido un problema el recurso, ¿no? Entonces, mientras más estas condiciones no eran una condición que les quitara el sueño y otras dependencias se alineaban a esas cuestiones, ¿no? Una de ellas la Conagua, donde liberaba
permisos especiales para pozos de extracción. Entonces, si el Japay no llega, pues la Conagua te permitía perforar un pozo directamente al manto y de ahí jalar tu agua, ¿no? Entonces, muchas de las normativas o de las cuestiones de política pública se alineaban y se iban alineando poco a poco hasta las normativas que rigen, digamos, el desarrollo urbano hoy, que son muy laxas, muy permisivas con estas cuestiones, ¿no? De ahí está cualquier documento, siendo el más relevante para cuestiones municipales el PDU del 2017. La actualización está en camino, entonces no sé cuál sería la visión del último documento, pero al menos en el 2017 continúa esta lógica de puedes, tienes, ¿no? Esto en la ciudad de Mérida o en el municipio de Mérida, a medida que Mérida iba creciendo de límites, pues iba encapsulando a otras localidades que estaban ahí, ¿no? Parte de esta lógica de no hay nadie viviendo en el monte, pues se lograba abriendo los límites municipales, y si en 1980, por ejemplo, en el norte solo habían 7 comisarías, las que están más cercanas a la ciudad, Comchén, Sitiá, San Antonio Ol, Santa Gertrudis Copó y tal, pues a medida que los municipios, el límite iba creciendo, pues iban encapsulando más y más, ¿no? Y al día de hoy ya vemos, por ejemplo, que algunas comisarías muy pequeñas están siendo engullidas, no solo por la ciudad, que eso representa ciertas cosas, ¿no? Sino también por los desarrollos inmobiliarios. A tal grado, por ejemplo, de que Temozón Norte y Santa María Yaxché, si se ven en el mapa, se ve claramente cómo están ya siendo comidas flanqueadas por los desarrollos. Y esto, pues a nivel territorial, tiene un impacto, por supuesto, pero este impacto traspasa la cuestión espacial y llega a cuestiones hasta de estadística, ¿no? Por ejemplo, si las estadísticas, ya está pasando con Temozón Norte, cuando si una persona que investiga y tal quiere revisar estadísticas de Temozón Norte, ya las propias estadísticas de las fincas, que es el caso del desarrollo que se la está comiendo, se mezclan con la de la población de Temozón Norte y empiezan a diluir carencias, apareciendo como, por ejemplo, todas las gentes tienen un alto acceso a la educación, por ejemplo, o que no hay problemas en cuestiones de servicios urbanos, o que todos tienen auto, o que todos tienen tal y cual cosa, ¿no? Pero realmente es una cuestión de que las estadísticas de las ambas localidades que están juntas se van diluyendo la una con la otra y pareciera que no hay problemas, ¿no? Porque claramente la población de las fincas es más grande que la población de Temozón, y a medida que se van moviendo más, pues se va haciendo cada vez más complicado poder confiar en estadísticas de ese tipo, ¿no? Y bueno, este es como un panorama así, tal vez a grandes rasgos. Tal vez lo irónico del caso es que si agarras un documento como el PDU y lo lees, curiosamente está muy bien diagnosticada esta situación en los documentos, ¿no? O sea, pareciera ser que en cuestión de analizar es un buen análisis, y en cuestión de diagnosticar es un buen diagnóstico, porque está tal cual casi estas situaciones, bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero ¿qué pasa con entonces, si lo tienen muy bien claro, pues qué ocurre con la aplicación, ¿no? Hacer algo al respecto? O sea, no sé si eso lo vuelve más lastimoso, que tengan una clara idea de lo que está pasando y no se haga mucho, ¿no? Así como este problema de los ejidos y tal, del encapsulamiento y tal, así hay otros problemas que cada parte de la ciudad pues tiene sus propias cuestiones, ¿no? Si hablamos de Canacín, por ejemplo, del lado oriente de la metrópoli, pues hay una cuestión de una conurbación que empezó desde hace muchos años y empiezan a generar zonas de traslape, y ha sido un desastre porque eso no me ha tocado a mí directamente porque mi casa está como muy adentro de Canacín, pero las zonas limítrofes sí, en donde pago agua, en donde pago luz, en cual evidentemente pago predial. Bueno, han habido cuestiones de
situaciones de ese tipo, no por las zonas de traslape, pero sobre todo quién se hace cargo de la basura, quién se hace cargo del transporte. Y bueno, a medida que este tema de los traslapes ha sido un cuento largo, ¿no? Ya se va haciendo un poco más fino, pero hay todavía partes de Canacín, diría yo, que siguen teniendo esta situación con los traslapes jurídicos, ¿no? Al fin y al cabo, las necesidades y las oportunidades no conocen de límites jurídicos, entonces ahí están en un limbo infinito, ¿no? Regresando al tema del ejido, por ejemplo, que ahora diría que hay una lectura más crítica respecto al ejido, sería, y que es una cuestión espacial, sucede que el ejido es un espacio legal sobre la tierra. O sea, el ejido es como un título de propiedad comunal sobre un pedazo de tierra, pero el asunto ahí es que, por ejemplo, en un poblado de 6.000 personas, 400 son ejidatarios. Entonces, dada la modificación del 94, pues virtualmente 400 personas podrían decidir sobre la tierra de 6.000 habitantes, ¿no? Entonces, esta cuestión en lo que ha devenido el ejido es... No, o sea, no podría decir yo que fue imprevista, o sea, dudo que cuando hubo la reforma agraria y cuando se logró la cuestión de la revolución y tal hayan visto en esta figura algo necesariamente negativo o que en el futuro puede considerarse como tal, pero ahora está generando estas situaciones, ¿no? O sea, fricciones entre habitantes con comisarios ejidales, fricciones entre habitantes con la asamblea ejidal, fricciones de muchos tipos, porque la propiedad de la tierra recae en la figura del ejidatario. Y también hay una otra lectura, por ejemplo, si lo hablamos en términos de género, que hay muchísimas menos ejidatarias que ejidatarios. Antes no había ejidatarias, ahora ya hay, pero mucho menos. Y la cuestión también de todos los mecanismos que se han intentado respecto a que la mujer campesina pueda tener acceso, propiedad y potestad sobre la tierra. Hasta ahora han sido mecanismos que han funcionado en cierta medida, pero que no logran tocar de fondo esta cuestión de la desigualdad. Y lo extraño o lo contrastante es que si se revisan estadísticas del INEGI respecto a jefaturas de las casas, pues vemos que cada vez que el INEGI hace censos, más mujeres resultan al frente de las viviendas, y al mismo tiempo que sube esta estadística, la potestad sobre la tierra vía ejido no tiene ese mismo comportamiento, ¿no? Entonces, mientras hay una cuestión ahí que todavía está, esta primera lectura que les dije de unos tantos deciden sobre el territorio de muchos, pero dentro de esos tantos también una situación que se podría ver desde el género, ¿no? Entonces, por eso el ejido ahora pues ya se está intentando ver desde una manera muy crítica, porque al fin y al cabo es un papel, es un espacio legal que existe pues, únicamente en las normativas, ¿no? Bueno, no sé cuánto ya me quedé. Esta última parte yo le puse fuga de la metrópoli, pero en realidad aquí la idea era como ver, como bueno, entonces qué pasa, ¿no? con la metrópoli. Y aquí yo creo que hay tantas respuestas y estrategias y mecanismos como personas, como grupos, como colectivos. No es la intención, al menos de mi parte, poder decir tal estrategia es más efectiva que otra, o tal actividad o tal postura es mejor, ¿no? Sino que creo yo que hay un primer y único paso que es como caer en la conciencia o en la cuenta de estas cuestiones, y todas aquellas prácticas o posturas que vayan en contra o que vayan a contracorriente de esta inercia que tiene sus raíces, ya vimos más o menos un poco muy profundas, podrían ser consideradas como prácticas de fuga. A mí me gusta esto de la palabra fuga porque en realidad es una palabra que saqué de un curso que tomé que se llamaba como narrativas contrametropolitanas, y había una cuestión de fuga, ¿no? Y se me hizo interesante como pues esto de fugarme de cualquier cosa que me molesta o que me oprime o que tal,
pues me parece muy certero, ¿no? Y creo que es en esencia esto, ¿no? Y pues cómo fugarse de la metrópoli, de lo que es la metrópoli, en este caso Mérida, pero vuelvo a lo mismo, no estamos hablando exclusivamente, o no es un caso exclusivo de esta ciudad, sino que hay metrópolis en muchos lados. Más bien es como esta idea de una ciudad dirigida y creada para ciertos intereses y tal. Pues bueno, ¿cómo fugarme de esa ciudad? Pues yo creo que hay muchas prácticas. Yo aquí les puse unas que me parecen interesantes y que esas no son como personales, sino que son cosas que yo he visto, y pues también les podría compartir algunas personales después de leerlas estas. A mí me parece interesante y siempre es muy directo la toma de las calles para manifestaciones contra cualquier tipo de opresión. Eso me parece que hay un componente muy directo en el espacio, la ocupación, el uso de las calles para entorpecer el tráfico, por ejemplo, las cosas que se generan, toda la cuestión en redes sociales cuando ocurre una manifestación es al mismo tiempo hilarante y preocupante de leer con la reacción que hay cuando el sistema vial es entorpecido, y sobre todo cuando intentan descalificar estas manifestaciones arguyendo mil cosas, ¿no? Que la ciudad, que los muros, que tal, que se podría hacer de otra forma menos molesta o pacífica o tal. Me parece que es como un arrebato, es una fuga en el espacio o del uso del espacio para manifestar de cualquier forma, ¿no? Y creo que en la ciudad de Mérida hay muchos de estos, generalmente en el centro histórico, por el poder simbólico que el centro tiene, ¿no? O sea, la sede de los poderes y tal. Pero yo siempre he puesto, alguna vez puse en redes sociales que nunca ha ocurrido una manifestación en el periférico, por ejemplo, ¿no? Y a veces pienso en horas pico, y si la idea es como causar una presencia, ¿por qué no hacerlo en periférico, ¿no? Donde a veces toda la parte, no sé, en cualquier puente, ¿cuál será? El de Cholul, por ejemplo, o el de City Center, que se va a la isla del otro lado. En horas pico es de verdad, y sumarle una manifestación, o sea, creo que tendría ecos diferentes, ¿no? Creo que el centro histórico es muy bueno manifestarse ahí por unas razones, pero también en el periférico norte sería un experimento muy interesante de ver, ¿no? Claro, creo que es más peligroso, pero organizándose. Otra cuestión que me parece interesante, lo medio comentaba ahorita, es toda la cuestión de las intervenciones, ya sea físicas o digitales, porque ya me tocó ver una digital, en monumentos, plazas, calles, muros, edificios, parques, para visibilizar también cuestiones de opresión, violencia y tal, ¿no? La cuestión es aquí, por ejemplo, como el tema del racismo, el tema de las cuestiones patriarcales que se usan tanto física como digitalmente. O sea, esta última que yo participé de manera digital, pues era pues tomarle una foto e intervenirla, ¿no? Pues, también es interesante hacer esos ejercicios a nivel digital, porque ya tú puedes, pues si bien igual no puedes, no sé, destruir, o sea, no es más difícil llegar a una destrucción tal cual, no sé, golpear con un mazo, pues al menos en la computadora sí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ya sean físicas, ya sean digitales, estos ejercicios de intervención y de golpe con elementos físicos de los espacios, me parece también que son fugas de alguna forma metropolitanas, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, en estos momentos, las manifestaciones que están ocurriendo en Irán por la cuestión de la chica que fue asesinada, me parece que es también un ejemplo de ahorita, ¿no? O sea, ahorita está ocurriendo. Cuando ocurrió lo de lo que originó el cambio en la Constitución de Chile, como miles de personas tomaron las calles de Santiago, el metro y tal, pues esa clase de cosas son, creo yo, prácticas
metropolitanas muy directas o fugas de esa metropolitana. La agencia sobre los montes de cualquier lugar para eliminar la idea de que son espacios vacíos, ¿no? O sea, esta idea de que son espacios vacíos es completamente irreal, lejos de los servicios ecosistémicos de los cuales todos necesitamos, porque todos necesitamos agua limpia, necesitamos aire limpio, necesitamos que baje un poco la temperatura, que está altísima. Pues también hay pueblos que dependen de esas cuestiones, ¿no? En una investigación, en un trabajo de campo que yo tuve la oportunidad de hacer hace año y medio, me comentaban en una comisaría, es que nosotros no lo vemos como un espacio vacío, es un espacio natural, de ahí sacamos muchas cosas que nos sirven, ahí aprenden nuestros hijos e hijas las cuestiones básicas del monte, aprenden a llamarle por su nombre a las cosas, aprenden a usar una coa, aprenden a cuestiones de riego. ¿Por qué dicen que están vacíos, no? ¿Por qué dicen que no hay nada ahí? Entonces esa sería una visión que contrasta, mientras que para ciertas personas y para el PDU son zonas urbanizables, para otros grupos poblacionales y sociales son una fuente de recursos, son espacios de socialización o espacios de educación que no alcanzamos a ver, ¿no? Regreso a esta parte de hay cosas que no se pueden alcanzar a ver, pero por supuesto que puede haber un respeto, ¿no? A lo mejor no es mi intención entenderlo y comprender la cabalidad, pero lo puedo respetar, lo puedo reconocer y tal, ¿no? Entonces eso me parece también relevante. Otra cuestión que lo veo son la creación de mecanismos en los que el poder de gobierno no intervenga para la solución de conflictos. Esta me parece que se puede llevar a cabo en calles, por ejemplo, en mi calle con mis vecinas, podría, mientras menos intervención de gobierno, de alguna autoridad para resolver conflictos, más gobernanza de la gente existe sobre ese espacio, ¿no? No estoy hablando de que cubran, por ejemplo, en las Américas comentaban de que los focos de la calle, cuando no sirven y ya lo reportaron y nada, pues dice, es más rápido comprar el foco y subirte y pedir que alguien de la CFE lo ponga y ya, tal. Entonces me parece que eso a nivel de práctica o como idea me parece interesante, porque mientras menos intervención de un poder existe, pues más, digamos, desplegamiento de la gente que vive ahí hay, ¿no? Sin esto significar exculpar o excusar al gobierno de sus responsabilidades de mantenimiento cualquier tipo, ¿no? De calle y tal cosa. Pero estos mecanismos en donde pueda decidirse al interior, me parece que aumentan mucho la presencia social en el espacio. Y esta chiquita que puse, descentralización, por ejemplo, ya estamos todos muy cansados de ir al centro, o en mi caso, por ejemplo, siempre venir aquí, o sea, al municipio para satisfacer mis necesidades, por ejemplo, las educativas, por ejemplo, pero también en cualquier cuestión. Yo cuando surgió esta Lorca dije, wow, un centro cultural muy alejado de lo que normalmente se suele pensar, ¿no? Y que haya resistido tanto tiempo, pues es una muestra de que hay estrategias de descentralizar las cosas en general, no me refiero a una cosa en particular, de cultura, por ejemplo, descentralizar lo que sea, son necesarias para sobre todo en Mérida, en la metrópoli, que tiene una centralidad muy, muy fuerte, ¿no? Y en lo personal, por ejemplo, conocer o dedicarme a conocer todos los cafés de Canacín ha sido como una cuestión ya a nivel personal de que pues a mí disfruto mucho tomar café, entonces pues ya después dije, bueno, y resulta ser que hay muchísimos más de lo que yo me esperaba, entonces pues ya soy más asiduo y en la medida de lo posible voy a tomar un café y ahí voy conociendo más tal cosa, ¿no? Y pues ya, pues con esto concluyo, digamos, estas reflexiones rápidas que hice sobre la idea de la metrópoli y del espacio y tal, y pues
les agradezco su atención y si tienen alguna pregunta se puede plantear y responder de manera grupal. Gracias. Vale. Pues les parece que pasemos, no sé si alguno tiene alguna pregunta y empezamos a hacer como este giro a continuación. Pues bueno, me gustaría conocer tu opinión en relación a, lo mencionaste, sí, muy rapidito, que por qué no crecemos para arriba. Entendí bien por qué crecemos extendidos, pero ¿qué piensas tú de esa posibilidad? De todos modos la estamos viendo en el norte mucho más que en el sur. Yo creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay una idea, un estudio que se hizo, no aquí, valdría la pena hacerlo aquí, pero hay una idea que se hizo para Inglaterra, en donde intentaban determinar hasta qué piso deja de ser muy sociable la comunidad, ¿no? Porque, pues yo no sé cuál sería el edificio más alto de pisos, pero hay edificios muy altos, ¿no? Entonces ellos se habían dado cuenta de que a cierta altura se resquebrajaban todas las relaciones de vecinales y tal, ¿no? No se sentía como tal, ¿no? Tal vez la presencia, por ejemplo, de elementos como elevadores propiciaban eso, ¿no? Y pues con justa razón, si tienes un edificio de 20 pisos, pues es muy, o sea, no poner un elevador es muy, tendría que haber, ¿no? Y estas formas de desplazamiento que conectaban directamente la calle con la puerta de tu casa generaba, esta y otra clase de cosas generaba eso. Entonces decían, el resultado fue que a partir del cuarto piso había como ya, un quinto no era recomendable. En el caso de Mérida, por ejemplo, una ciudad como esta, podría ser una cuestión de que habría un cierto riesgo de tal cosa, ¿no? Pero, ¿por qué no se empezó a crecer así desde un principio? Habrían muchas, tal vez, explicaciones o razones. Tal vez podría ser la primera la cuestión de la cimentación o la cuestión de la presencia de una roca que es difícil de perforar para generar cimientos más profundos. Cuando el auto empieza a formar parte de la dinámica de una casa estándar, por ejemplo, todavía escarbar más para generar las zonas de estacionamientos y obviamente mientras más abajo nuestro manto freático está muy en la superficie y generaría problemas con eso, ¿no? Ejemplo de eso es lo que pasó con el paso deprimente esta última tormenta, bueno, esas dos tormentas que hubo, que llovió mucho y el nivel subió, y ahora para desalojar esa agua pues habría que esperar a que el nivel bajase por sí mismo, ¿no? Entonces esa es creo, podrían ser muchas, pero esas se me vienen a la mente así como de manera instantánea, ¿no? Hay una conexión también muy fuerte con el patio, con el solar, que eso siento yo que se da en todos los grupos sociales, todas las costumbres de la península, hay una relación con el patio. Entonces esas cosas significaría perder hasta cierto punto esos ámbitos, ¿no? Y como dice usted, ya se está dando, no creo que sea intrínsecamente negativo, pero creo que va a haber pronto una cuestión de agarrarlo más seria esa discusión, y ya no solo en el norte de la ciudad, sino como una opción en cualquier lado, ¿no? Y con cualquier lado también me refería al centro, por ejemplo, ¿no? Que se construyan viviendas en altura en el centro, en cualquier lugar. Yo creo que eventualmente vamos a llegar a esa discusión a nivel como ya sociedad, los que hacen el PDU y tal. ¿Alguna pregunta, comentario? Sobre el tema de crecer hacia arriba, solo quisiera poner sobre la mesa en la reflexión colectiva el punto de las problemáticas que trae el que haya más densidad poblacional en un espacio más pequeño y cómo surtir a toda esa población de recursos y de todo lo que necesitan en cuanto a infraestructura, ¿no? El aumento del tráfico, las necesidades de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más ponerlo sobre la mesa, ¿no? En cuanto a que sí hay muchas problemáticas de por medio que hay que considerar, además de, por supuesto, esta
del suelo kárstico, ¿no? Que ya es una cuestión de si se puede o no se puede, más que si se debe o no se debe. Y bueno, que ya muchos vecinos de zonas donde se han hecho estas edificaciones hacia arriba justamente se han quejado por lo mismo, ¿no? Porque tienen necesidades que no han sido pues abastecidas y ya están haciendo en un espacio relativamente pequeño pues viviendas para un número más grande de población. Y nada más quería poner eso sobre la mesa. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sí, hay como un juego maquiavélico ahí con los términos de la densidad, ¿no? Porque ha habido igual ciertos señalamientos cuando hay la idea de densificar o redensificar la ciudad, cuando en realidad, como comenta, hay zonas donde nacen, o sea, se crean o se construyen torres ya súper densificadas. Y no es tan, cuando hubo una cierta intención de políticas de redensificar la ciudad, los que construían estas torres lo tomaban de excusa para construir estas cuestiones ya densas en las zonas periféricas, pero eso en teoría no es estrictamente redensificar, porque redensificar sería hacer un intento por construir en una zona donde ya está construida, con todas las problemáticas que eso podría traer. Pero de hecho se generaron muchos como mecanismos para favorecer esa cuestión. Uno de esos fue la transferencia, lo que se llamó transferencia de potencialidades, que era que por ejemplo, si tu casa no hay nada para arriba, podías vender ese espacio aéreo a otro proyecto en curso o a punto de llevarse a la realidad, que necesitara ese espacio extra, ¿no? Entonces esas cuestiones fueron muy extrañas. En la Ciudad de México pues se aplicó con más éxito, pero aquí se intentó y no hubo mucho de eso. Sí, concuerdo contigo con el tema de la densidad y cómo las cosas pueden nacer ya de origen densas y causar más problemas. La autosuficiencia de necesidad, de cubrir las necesidades habitacionales en grupos, zonas que estén alejados de los centros de servicio, ¿no? De la función del municipio, de que tiene la obligación de dar agua, luz, recoger basura, etc. Hay un fenómeno un tanto que, de acuerdo con la tecnología que va avanzando, se van dando espacios, creo, que van cumpliendo cubriendo esas necesidades, ¿no? Pues a mí me asombró cuando una vez acudí a un desarrollo inmobiliario y me dijeron: el agua potable nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Y creo que el próximo paso, y que de forma muy pequeñita se está dando ahorita con la energía eléctrica, ¿no? Que los paneles solares y todo, que comienzan a ser suficiente que en forma privada en núcleos que estén alejados de los centros de energía, etcétera, se desarrollen sin necesidad de recurrir a los servicios municipales, etcétera. No sé cómo se ha tomado a nivel de autoridades o a nivel de planeación o a nivel de consolidar o de apoyar estos proyectos de desarrollos urbanos o incluso suburbanos o de desarrollo agrícola, para que existan y se apoyen teniendo más respeto por las energías, las contaminaciones, etc. ¿Hay algo al respecto que se esté dando? Pues en las revisiones que he hecho, como así, específicamente lo que usted comenta, como el asunto es que esta independencia de las redes municipales suele estar acompañada de un permiso de encerrarse y de generar el enclave. Creo que no conozco algún ejemplo en donde exista lo que usted dice, pero prescindiendo de la encerrazón, ¿no?
sea, siempre estas como ya más casas tienen cuestión de paneles solares, está el tema de por ejemplo, les comentaba que la Conagua permite pozos como personales o si tú lo puedes hacer, o sea, si tienes recursos lo haces. Pero no conozco algún proyecto que tenga esto y que no esté encerrado o amurallado o sea un desarrollo privado. Creo yo que hasta este momento vienen las cosas dos juntas y ahí es cuando el problema no sería la autosuficiencia de alguna zona de la ciudad. No, el problema es que cuando son así, generalmente, o el 100% de las veces, ahora son privados. Entonces, no conozco... Y esto también es como la idea de que pues estamos tal vez acostumbrados o ya se toma por obviedad de que hay redes municipales que nos proveen de esos servicios, ¿no? Antes habían otras formas y otros métodos y parece ser que esos métodos no son, no caducan ni nada por el estilo. Estoy seguro que hay localidades que siguen manejando pozos comunitarios y se proveen de su agua o de una electricidad por su cuenta. ¿Cómo? No lo sé porque no los conozco, ¿no? Pero estoy seguro que habrá dinámicas similares. Pero pasa que viene junto con pegado y creo que eso es una parte que yo no he visto, al menos no conozco uno que tenga esas características. Sí. Hablas, o sea, déjame intentar formarlo, ya. En este sentido de que hablas del espacio entre las ciudades que recaen bajo el poder de ciertas instituciones, ¿qué tanto nosotros o qué tanto una comunidad o un grupo de personas puede meter presión o cambiar eso? Doy ejemplos. Por ejemplo, en donde está el Ushito Calia, contra esquina, hay un parque y cerca de ese parque o junto a ese parque, en algún tiempo se pensó en abrir un supermercado, un Walmart, algo así. Creo que por la presión de las personas, de la comunidad, cesó, pero ahorita como que volvió a retomar, ¿no? Otro ejemplo, el Parque de la Plancha. Y otro ejemplo aquí en el área de Altabrisa, hay como carteles exigiendo dentro de esa área que ya no se hagan como que más espacios comerciales, sino que tengan estas áreas verdes que supuestamente deberían de tener. ¿Eso quién decide que lo va a hacer? O si es algo que yo como me junto con la comunidad y pido y se hace, o ellos imponen lo que quieran. ¿Será que podemos hacer una ronda? Sí, sí, de preguntas para que así. Ah, ok. Sí, ¿alguien tenía? ¿Alejandra? También como un poco en la línea del comentario de señor Víctor. La casa en la que estoy viviendo ahorita, que rento, tiene un pozo, ¿no? Y el agua la saca del pozo. Entonces, a mí se me hizo así como wow, pero como no soy de acá, dije, bueno, pues supongo que es relativamente normal, ¿no? Pero me preocupa, de hecho, toda tu plática me preocupa mucho, ¿no? O sea, salgo de aquí como muy angustiada. Porque creo que, y como dijiste al inicio, es bien complejo como llegar y pretender abordar un tema como de la ciudad, cuando que es amplísimo y se puede tomar desde un montón de direcciones, ¿no? O hacia un montón de direcciones. Entonces, ¿cómo también este tipo de servicios de los que provee el municipio se supondría que hay como un control o un manejo responsable de estos, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene que alguien pueda llegar con un permiso? ¿Qué representa ese permiso y qué manejo hay de ese permiso para poder hacer uso de los recursos naturales, ¿no? Que, como entiendo a nivel constitucional, o sea, sí hay un cuidado de ellos porque se pretendría que le pertenecen como pues a la nación, ¿no? De alguna forma. Entonces, ese es como uno de los temas que me llaman como la atención. Y ahorita que sale como aquí a la luz de que pues no es como tan común, digo, órale, esperemos que no haya aquí alguien de municipio para que no vayan a levantar a mi casero. Y la otra es igual
la manera en la que vengo y recorro Mérida, en contraste a cómo he recorrido otras ciudades o de donde yo vengo, que es Oaxaca, a mí me impresionan, o sea, es una cosa bien distinta. Y simplemente el hecho, creo que decías que hay como diferentes ciudades en la ciudad de alguna forma, ¿no? Vengo de Chuburná y vengo en la bicicleta y me voy sintiendo diferente conforme voy avanzando como en cada parte del territorio que se atraviesa, ¿no? Hasta el punto de sentir, y lo pensé en ese momento en que venía yo ya en la carretera aquí a Motul llegando a Alaquí, me sentía segura, ¿no? Entonces, no sé si porque ya conozco esta zona o qué, pero sí hay una sensación diferente. Y algo que me llama mucho la atención, eres arquitecto, entiendo que eres arquitecto, que ocupas mucho el sentir, ¿no? Como esta expresión del cómo se siente algo. Y hasta el hecho de que viniera yo en contrasentido del aire, ¿no? El cómo vas sintiendo como ciertas zonas de la ciudad, el cómo vienes y las habitas, el si puedes caminar una ciudad o no puedes caminarla porque no hay banquetas, ¿no? O sea, cómo va cambiando tu experiencia personal y que muchas veces tiene que ver con la planeación de justo estas personas encargadas de la arquitectura, ¿no? La ingeniería. Entonces se vuelve como bien complejo y esta propuesta con la que terminas, ¿no? Como un proselitismo al que me adhiero, ¿no? O sea, como de qué maneras puedes ir y manifestar como cierta inconformidad ante un montón de cosas, o sea, se me hacen como grandes propuestas, ¿no? O sea, como ir y salir y caminar, ¿no? O ir y agarrar la bicicleta, que no está hecha la ciudad para eso, ¿no? Y estos complejos, ¿a cuándo voy a llegar yo a visitar a mis amistades como en esa circunstancia? O pagar el Uber que a lo mejor me va a salir en no sé como cuánto, en un lugar que está como lejísimo. Entonces, hasta la hora en la que pasa el carro de la basura cambia la ciudad, ¿no? Cómo suben las bolsas, las cuelgan en algún lugar o hay botes para que no se vuele porque el aire está... Entonces, todas esas cosas que vienen y que influencian como la estética y el sentir de la ciudad, se me hace muy interesante cómo sucede acá. Mi comentario era un poco abonando a este tema de los desarrollos y el dotar de servicios básicos a estos mismos desarrollos. Y sí, comentar que, por ejemplo, si fueran autosustentables o sostenibles y generaran su propia electricidad, creo que no habría a lo mejor mayor problema, ¿no? Si existieran plantas de tratamiento del agua o si tuvieran sus propias plantas eléctricas, podría decir, bueno, no le veo tanto problema. Pero la situación es que no solo se desarrollan fuera de la ciudad y que necesariamente necesitan estar conectados a fuentes de electricidad y de agua, y que de hecho no hay desarrollo urbano que no te lo venda de ese modo, diciéndote que puedes solicitar tu permiso para hacer tu perforación de agua y que no va a pasar nada porque van a bajar líneas de alta tensión y que van a poner sus plantas para transformar, ya sea por tu cuenta o en manzanas vayan a tener estas plantas de transformación de electricidad de alta a media y a baja. O sea, no hay desarrollo que no te lo venda de ese modo y que incluso así te lo venden, ¿no? Y lo que termina ocasionando, de hecho, es que sobrecargan la respuesta que puedan tener los municipios, porque ese tipo de desarrollo es muy similar a la manera informal como se desarrollan en otras partes de la ciudad estas viviendas. Es exactamente el mismo sistema, pero de manera legal, entrecomillando, ¿no? Porque al final de cuentas vas a tener un grupo de personas que van a decidir vivir ahí, que van a tener que necesitar esos servicios, donde se lo obliga al gobierno, o en este caso al municipio, o lo que sea responsable, a que lo hagan. Entonces, por la parte eléctrica, digamos que a lo mejor no hay tanto problema, pero por la parte del agua, o sea, con todo con la contaminación que hay ahorita con el manto freático, o sea, va a ser un problema que va a ir sumándose poco a poco, ¿no? Entonces, nada más ahí. Bien. Creo que, no respondiendo, pero complementando lo que hablaba mi tío, lo que hablaba aquí mi compañero y lo que hablabas ya hacia el final de esta, como separarte del gobierno o de cierto poder para poder tú conectar, para poder tú con tu comunidad hacer algo. Me recordé un poco de un teórico, un investigador teórico acerca de temas de sustentabilidad, que habla sobre proyectos o comunidades y las 4 bases que necesita un proyecto o una comunidad para ser sustentable o sostenible,
y habla que es, bueno, en inglés que es SLOC, como Small, Local, Opened and Connected. Entonces, o sea, creo que esos 4 puntos, esos 4 pilares son bien importantes para esos incluso desarrollos, microdesarrollos urbanos. O sea, creo que ver a estos desarrollos que se están haciendo aquí afuera de la periferia, del periférico de la ciudad, a poderlos abordar desde ese punto es una buena manera de poderlo hacer, quizá de una manera más responsable con el medio ambiente, ¿no? Pero a mí lo que me parece interesante es lo que tú hablabas, ¿no? Como comunidad, como vecinos, o como cuadra, o como, bueno, aquí no hay edificios, o como condominios o algo así, ¿no? De qué manera poder trabajar para que tu comunidad se vuelva SLOC, ¿no? Así como se vuelva, cómo hacer una comunidad pequeña, cómo conectarme con otras comunidades, cómo abrirme, cómo aprovechar mis recursos locales para poder beneficiar mi espacio, ¿no? Y creo que crear proyectos, o sea, como que la creación de proyectos, o por ejemplo lo que comentaban, ¿no? Sobre defender espacios que no se vuelvan comerciales y que se vuelvan áreas verdes, y luego cómo eso lo puedes evolucionar hacia, bueno, que se creen huertos comunitarios, que se creen espacios que beneficien a la comunidad. Creo que eso me parece interesante, y creo que depende mucho también, pues, de las comunidades, ¿no? O de estos microgrupos. No sé, tú también, desde tu experiencia, yo apenas me acabo de mudar, entonces no sé mucho sobre la ciudad tampoco, pero quisiera, pues, también como que nos comentaras un poco de, ¿tú crees que como que el ambiente y la gente en la ciudad de Mérida facilite este tipo de creación de estos pequeños grupos? Y bueno, ¿ya? Pues a ver, ahí va. Creo que voy a ir de atrás. Con respecto a lo que tú decías, yo creo que hay una cuestión también sobre, algunas personas les llaman el fetichismo del espacio. Cuando normalmente sueles leer cuestiones de urbanismo y teoría y tal, hablan mucho de las características de cómo debe ser un espacio, ¿no? Cómo debe estar físicamente constituido. Y el asunto ahí es que la constitución del espacio en su dimensión física no asegura casi nada. Creo que estas cuestiones, esas características, lo que tú decías de small, open, connected y tal, creo que aplicarían más a la comunidad que vive en cualquier lugar, ¿no? O sea, que al mismo tiempo que sea pequeña a una escala de calle, sea abierta a la calle del norte, a la calle del sur, a la cruzando la avenida y tal, ¿no? Porque se van haciendo esas redes. Y creo que ya hace más sentido cuando estrictamente se refiere a la gente, porque si nos vamos a lo que comentaba la primera parte de la tertulia, somos las personas quienes tenemos esa pulsión espacial, y no el edificio o la materia per se, ¿no? Creo que eso podría comentar. De Fernando, que dijo lo de ya se olvidó quién iba después de ti, pero Alejandro, ¿quieres ser? Yes, ok. Lo que decías de la posibilidad de ser autosustentable, el asunto es que a veces las comunidades que suelen aislarse o que suelen vender estos desarrollos aislados son los que demandan muchas cosas. O sea, por ejemplo, muchos de los PDUs no permiten que haya una mezcla de usos al interior de estos lugares, y si a una comunidad no le permites tener una escuela, tiene que buscar y salir para resolver esa necesidad. Y si se la vendes a 10 kilómetros de la escuela más cercana, tiene que recorrer esos 10 kilómetros para llegar a la escuela. Y podemos hablar de escuela, hablamos de centros de trabajo, salud, y también suele ser lugares donde demandan mucha cuestión técnica de oficio también. Entonces quieren estar lejos y al mismo tiempo que hayan personas atendiendo los jardines y personas trabajando en las casas. Entonces ahí viene, se medio mezcla una cuestión de quienes venden y quienes compran. Entonces, ¿quieres estar lejos o no quieres estar lejos? O sea, ¿quieres estar muy lejos? Y sabemos que el asunto, por ejemplo, quienes pueden moverse en auto no hay ningún problema de llegar a una escuela,
pero en el caso de que requieras también que alguien atienda al jardín, por ejemplo, alguien así, estás obligando o estás dando pie a que se recorran esa distancia que una persona cómodamente puede recorrer con un automóvil. Entonces, pero eso es una cuestión multifactorial también, ¿no? Porque empieza desde los propios documentos que prohíben esa mezcla de usos. En el PDU del 2009, por ejemplo, decía que los únicos usos permitidos para esos fraccionamientos eran la caseta de vigilancia y el monumento religioso. Y pues esas dos cosas, más allá de proveerte seguridad, no te dan ni educación, ni servicios, ni nada de lo que necesita pues una familia de cualquier tipo, ¿no? Entonces se van conectando esas cosas, ¿no? Entonces, si bien la electricidad puede dejar de ser un problema o el tema del agua, falta la otra parte. ¿Qué tanto demanda esa comunidad cosas que no tiene en la cercanía, ¿no? Y al conectarse con el automóvil forman parte de la dinámica como si estuvieran en la ciudad, ¿no? Hacen uso de calles, generan tráfico como cualquier otro automóvil. Eso no es una cuestión de solo los que se van muy lejos, ¿no? Pero se deslindan de ciertas dinámicas, pero no logran deslindarse de todas y siguen conectados con la ciudad, solo que a 20 kilómetros de periférico, ¿no? Entonces, esos problemas van generando. Con respecto a lo de los pozos, creo que es lo que me acuerdo de lo que has preguntado. Pues fíjate que creo yo que es más normal, creo que hay más tiempo en la historia de la ciudad en donde la gente se autoabastecía de agua por medio de pozos que la Japay proveyendo por infraestructura tuberías, ¿no? El asunto es aquí que cuando haya más pues podrías llamarle de muchas formas, ¿no? No sé, fortalecimiento del Estado-Nación o agencias sobre los recursos del territorio y tal. O sea, cuando ya fue cada vez más normal o común que hayan instituciones que provean de esos servicios y no sea la gente quienes se provean a sí mismas de esos servicios, pues lleva viendo una cosa formal e informal, ¿no? Desde que se determina lo que debe ser y que lo vuelve formal, pues automáticamente descalifica a lo que no está de acuerdo a eso. Y eso pasa con los pozos. Todas las casas tenían pozos como lo tiene la tuya, ¿no? Todas las personas se autoabastecían, ¿no? Y ahora si ya bien hay esa capa de formalidad en donde una institución te provee de ese servicio y tú vas y pagas, a eso súmale la cuestión de la contaminación del agua que en Yucatán se va haciendo cada vez más acuciante, ¿no? No solo es una cuestión creo que lo de que exista es tal vez una cosa muy poco relevante y es más relevante que la calidad del agua que puedas tú sacar, sobre todo mientras más cercano a la ciudad, más contaminada puede estar. Entonces, pero yo creo que es más común, por más tiempo ha sido más común que cada quien se provea de agua que la Japay te dé agua y tengas que soportarla. Y de lo de quién decide qué, pues el PDU cada vez que se publica, digamos que hace un peinado de toda la zona de la ciudad y sus cercanías y dice esto va a ser de esto va a ser de esto. ¿Cómo determina eso? Si quieres criterios cuantitativos, si está cerca de una calle principal o una avenida o una calle pequeña, si hay más densidad de población o menor densidad de población, si está cercano a zonas industriales o no está cercano a zonas industriales, ¿no? Esos serían los criterios como cuantitativos. Pero, ¿y en qué momentos lo decide? Pues por ley hay el proceso de renovación de esos documentos, contempla una parte de participación ciudadana, ¿no? Pero esa parte de participación pues está sujeta a la idea misma de la participación, que es un tema también complejo y que si bien siento yo que se han hecho algunos avances en ese tema, pues es un momento de participación que se te abre a ti como ciudadano en un periodo muy corto de tiempo y si no usas eso, se vuelve a cerrar, ¿no?
Entonces la idea del poder cedido, que no es un poder real, pues es muy criticable en estos procesos, ¿no? De ahí un poco decía lo de que se podrían generar espacios de gobernanza de la propia gente, ¿no? Sin excusar al Estado o al ayuntamiento de sus responsabilidades, pero era un poco como por eso, ¿no? Y en esas cuestiones pues se topan con mil y un cosas que al fin y al cabo no pueden salvar, ¿no? Barreras del idioma, cuestiones de no saber enfrentarse a ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, la participación contempla de pe a pa, ¿no? O sea, estás hablando de infancias, personas que trabajan, personas que no trabajan, tercera edad, personas activas, no activas, o sea, todo, ¿no? Entonces, eso recarga al municipio y a veces se ve, pues, francamente y honestamente, rebasado por no saber cómo tratar esas cuestiones, ¿no? Y si bien eso se puede pues superar con una capacitación, o sea, eso no es un problema en sí. Sí siento yo que es más criticable el hecho de que te permitan participar de lunes y martes de tal hora a tal hora. Y luego hasta que se renueve el documento, están intentando otros nuevos mecanismos de participación. Yo creo que a la luz de que es muy obvio que las renovaciones del PDU son cada, pues no sé, la verdad es que varían, 2003, 2009, 2012, 2017, 2020, entonces eso es variable, pero son periodos largos de tiempo, ¿no? Entonces, planear la ciudad en esos periodos o con esas distancias en el tiempo, pues, ¿existe esa participación? ¿No es efectiva o tal? ¿No salen esas dudas? Creo que eran todas. Sí. Muy bien. Pues bueno, para finalizar, pues bueno, creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias, Miguel, por tu charla, que nos deja con un montón de reflexiones y preguntas y dudas, ¿no? Pero está muy bueno, celebro mucho esto, celebro mucho que me recuerda mucho a Lefebvre y que está genial pensar en esta cuestión de los espacios, ¿no? Y cómo también, tal vez eso para otra charla, pues cómo apropiarnos de ellos, ¿no? Cómo poderlos reutilizar o repensar de otra manera, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por asistir y pues sigan las transmisiones que también van a estar en YouTube y en Spotify. Gracias.